Hay heridas en tu corazón que nadie puede ver. Noches largas en las que solo tú sabes lo fuerte que has tenido que ser. Pero si hoy estás escuchando estas palabras, tal vez no sea una coincidencia. Tal vez Dios quiere recordarte que nunca has sido olvidado y que tu camino sigue estando en sus manos. Queridos hermanos y hermanas, hay noches en que la casa permanece tranquila como siempre. Todo parece estar en su lugar. Y sin embargo, dentro del corazón aparece un mal profundo que nadie alcanza a ver. A veces estamos sentados en medio de la familia, entre amigos o en el trabajo de cada día, y aún así sentimos como si camináramos solos por un camino largo. En ocasiones ocurre después de un acontecimiento doloroso, pero otras veces ni siquiera hay un motivo claro. Solo una sequedad interior que se prolonga, un cansancio silencioso, una pregunta que nace en lo profundo del alma. Señor, ¿todavía me ves? Muchos han pasado por momentos así. Son etapas en las que la oración parece subir al cielo y luego caer en silencio. Días en que no comprendemos por qué debemos cargar con cosas que nunca pedimos. Recuerdo una vez a una persona que se acercó a hablar conmigo después de la misa. No dijo mucho al principio. Se sentó y guardó silencio largo rato antes de hablar. Había perdido el trabajo. Un ser querido acababa de partir. En casa quedaban muchas responsabilidades que sostener. Pero lo que más pesaba en su corazón no era solo la situación, sino la sensación de que Dios parecía estar en silencio. Entonces hizo una pregunta muy sincera. Padre, ¿por qué hay momentos en que Dios nos deja caminar tanto tiempo en el desierto? Esa pregunta no es nueva, pero cada vez que la escucho siento que toca algo muy profundo en el corazón humano. Porque tarde o temprano, todos atravesamos un desierto que nunca elegimos. El desierto de la vida no siempre es arena ardiente, como en las páginas de la Biblia. El desierto puede ser una habitación de hospital donde alguien espera un resultado con el corazón temblando. Puede ser un hogar donde las conversaciones se vuelven cada vez más escasas y el silencio se hace cada vez más largo. Puede ser una etapa en la que uno trabaja, se entrega, cuida de los demás y sin embargo siente que nadie lo comprende realmente. El desierto puede ser un sueño que alguna vez brilló con fuerza y que poco a poco parece apagarse frente a la realidad. Cuando una persona está en ese desierto, fácilmente puede pensar que se ha perdido del camino de Dios. Pero la Sagrada Escritura nos muestra algo distinto. En el libro del Éxodo, el pueblo de Israel caminó 40 años por el desierto. 40 años es un tiempo muy largo en la vida de una persona. Si lo miramos con los ojos del mundo, parece un retraso innecesario, pero Dios no lo ve así. Para Él el desierto no es un lugar donde abandona a sus hijos, sino un lugar donde les enseña a confiar. En el libro del Deuteronomio se recuerda que Dios los condujo al desierto para probar su corazón, para revelar lo que había dentro de ellos. Esa prueba no era para destruirlos, sino para que saliera a la luz la verdad de su fe. Muchas veces es precisamente en el desierto donde el ser humano descubre que lo que realmente necesita no es la facilidad, sino la presencia de Dios. Hay algo muy particular en las personas que Dios protege de una manera profunda. No son personas que nunca hayan sufrido. Al contrario, muchas veces son personas que han atravesado tierras muy secas de la vida. Han llorado, han hecho preguntas, han sentido cansancio, pero hay algo que permanece en ellas. Su corazón no se vuelve duro. Todavía conservan la capacidad de confiar, aunque esa confianza a veces sea tan pequeña como una semilla. Esa es la primera marca. No es una vida sin pruebas, sino una vida que después de la prueba todavía sabe volver a Dios.
He encontrado muchas historias así en el camino pastoral. Una persona me contó que había noches en que se despertaba muy tarde porque no podía dormir. La casa estaba en silencio, todos descansaban. Solo quedaba esa persona con sus pensamientos girando en la mente. Y en esas horas no hacía oraciones largas, solo decía una frase sencilla: Señor, todavía estoy aquí. Esa frase parece pequeña, pero en realidad encierra una gran fuerza, porque cuando alguien aún puede dirigirse a Dios en medio de su desierto, significa que el desierto no ha vencido su corazón. El profeta Isaías nos deja una promesa muy profunda. Dice que cuando pases por las aguas, Dios estará contigo, y cuando pases por el fuego, no serás consumido. Lo importante es notar que Dios no promete que nunca habrá agua profunda, ni fuego ardiente. Él promete que estará presente cuando tengamos que atravesarlos. Esa diferencia cambia todo. La fe no es una garantía de que la vida será siempre fácil. La fe es la certeza de que nunca caminamos solos. ¿Se han dado cuenta de que muchas cosas en la vida solo se comprenden cuando miramos hacia atrás? Cuando estamos en medio del desierto, solo vemos sequedad. Pero cuando lo atravesamos, descubrimos que algo se formó dentro de nosotros. Aparece una fuerza que antes no sabíamos que existía. Nace una paciencia nueva. La oración se vuelve más verdadera, más profunda. Es como una semilla que permanece bajo la tierra. Nadie ve lo que sucede allí, pero en esa oscuridad empiezan a crecer las raíces. Y cuanto más profundas son las raíces, más firme será el árbol cuando lleguen las tormentas. El desierto hace una obra muy silenciosa. Poco a poco nos separa de muchas cosas que antes creíamos indispensables. A veces pensamos que necesitamos la aprobación de los demás para tener valor, o que nuestros planes deben cumplirse exactamente cuando los imaginamos para que la vida tenga sentido. Pero el desierto enseña otra lección. Cuando las seguridades exteriores disminuyen, empezamos a descubrir que Dios sigue allí. Y su presencia, aunque sea suave y discreta, basta para sostenernos un día más. Cada uno puede hacerse una pregunta en lo profundo del corazón. ¿Cuántas veces hemos atravesado situaciones que creíamos imposibles de soportar? ¿Cuántas veces pensamos que caeríamos definitivamente y, sin embargo, seguimos de pie? Cuando miramos atrás, empezamos a reconocer algo. Hubo una mano que estaba allí, no hacía ruido, no buscaba llamar la atención, pero sostenía nuestra vida con paciencia. Por eso, cuando una persona ha pasado por el desierto y su corazón todavía sabe orar y esperar, eso no es debilidad, es una señal de la gracia de Dios. Con frecuencia Dios escribe sus marcas más profundas justamente en los lugares donde el mundo ve grietas. Y muchas veces es a través de esas grietas que la luz comienza a entrar en nuestra vida. Tal vez todavía quedan preguntas sin respuesta. Tal vez el desierto aún no ha terminado. Pero si hoy todavía estamos aquí, si aún podemos dirigir el corazón hacia Dios, eso ya dice mucho. Significa que el camino continúa. Significa que el desierto no es el final de la historia. Y en el silencio de estos días aparentemente secos, Dios sigue realizando una obra muy profunda, muy paciente y muy verdadera dentro de nuestro corazón. Queridos hermanos y hermanas, hay momentos muy particulares en la vida espiritual. Exteriormente todo parece normal, pero dentro del corazón nace una necesidad profunda de buscar a Dios. No porque alguien lo exija, ni porque queramos demostrar algo, sino simplemente porque el alma sabe que solo el Señor comprende plenamente lo que ocurre en su interior. Hay ocasiones en que la oración no son frases largas ni palabras elaboradas, sino apenas un suspiro suave, una frase sencilla: Señor, quédate conmigo.
Y precisamente en esos momentos tan simples sucede algo muy importante en nuestra vida espiritual. Muchas personas piensan que la fe siempre debe ser visible. El mundo está acostumbrado a las manifestaciones grandes, a los testimonios impactantes, a las historias llenas de luz. Sin embargo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, Jesús enseña algo muy distinto. Él dice que cuando ores, entres en tu habitación, cierres la puerta y ores a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Estas palabras nos revelan una verdad muy profunda. Lo más importante de la vida espiritual casi siempre ocurre lejos de la mirada de los demás. Sucede en el silencio entre el alma y Dios. Recuerdo a una persona que una vez compartió algo muy sencillo. Cada mañana, antes de que los demás en la casa despertaran, se sentaba en silencio en la cocina. No había grandes ritos, no había largas oraciones, solo unos minutos de quietud antes de comenzar el día. Allí ponía delante de Dios todo lo que traería ese día, el trabajo, las preocupaciones, las personas que amaba. Nadie veía esos momentos, pero precisamente esos momentos se convirtieron en la base que le permitió atravesar días difíciles. Porque cuando una persona se acostumbra a hablar con Dios en silencio, su corazón poco a poco se vuelve más firme. En la Sagrada Escritura encontramos una historia muy conmovedora sobre alguien que oraba de esa manera. En el primer libro de Samuel se habla de Ana. Su dolor era profundo. Deseaba tener un hijo, pero los años pasaban y ese deseo no se cumplía. Cada año, cuando subía al templo, ese dolor volvía a hacerse presente. Había quienes la provocaban, quienes la humillaban, quienes tocaban su herida. Pero en lugar de cerrar su corazón, ella llevó ese dolor delante de Dios. La Escritura cuenta que oraba en el templo con una intensidad tan grande que sus labios se movían, pero no se escuchaba su voz. El sacerdote Elí la vio y pensó que estaba ebria, pero en realidad era una oración que brotaba del lugar más profundo de su alma. Lo que más conmueve de esta historia no es solo que Dios escuchó su oración. Lo más significativo es cómo oró Ana. Ella no escondió su dolor, no intentó aparentar fortaleza delante de Dios. Llevó ante Él toda la verdad de su corazón. Y fue precisamente esa verdad la que se convirtió en el lugar donde Dios actuó. Más tarde nació Samuel, quien llegaría a ser el profeta que ungió al rey David. Pero todo comenzó con una oración silenciosa que casi nadie entendió. También hoy existen personas que viven una vida de oración así. Nadie sabe cuántas veces hablan con Dios durante el día. Nadie escucha las palabras que le dicen. A veces ocurre mientras conducen por el camino y el corazón se vuelve hacia el Señor. Otras veces sucede mientras están lavando los platos en la cocina. Las manos ocupadas en el trabajo y el corazón susurrando una entrega a Dios. Puede ser también en una noche en que el sueño no llega, cuando alguien se levanta y habla con Dios acerca de aquello que pesa en su alma. Esas oraciones no se escriben ni se cuentan a otros, pero Dios las ve todas. En el Salmo 34 aparece una imagen muy hermosa. El salmista dice que el ángel del Señor acampa alrededor de quienes lo temen y los libra. Esa imagen es muy fuerte. El ángel no solo pasa de vez en cuando. El ángel acampa, permanece, vigila. Y muchas veces esa protección espiritual comienza precisamente en el lugar secreto de la oración. Cuando una persona se vuelve hacia Dios en silencio, está abriendo una puerta para que la gracia entre en su vida. Hay algo que podemos reconocer si miramos nuestra propia experiencia. En los momentos más difíciles de la vida, lo que nos sostiene no siempre es nuestra propia fuerza. Muchas veces son esas pequeñas oraciones que hemos ofrecido a Dios durante años. Esos momentos de silencio ante su presencia.
esas veces en que hemos confiado en Él, cuando no sabíamos qué más hacer. Todo eso es como pequeñas piedras que poco a poco construyen un muro firme alrededor de nuestro corazón. Quizás Él pueda pensar que su oración es demasiado pequeña. Tal vez algunos sienten que no saben orar correctamente. Pero Dios no busca palabras perfectas. Él busca un corazón sincero, un corazón que sabe volver a Él tanto en la alegría como en el dolor. Un corazón que se atreve a decirle aquello que a veces no puede decir a nadie más. Y cuando una persona conserva esa vida de oración silenciosa, algo empieza a transformarse en su interior. No significa que todos los problemas desaparezcan, pero ya no enfrenta las dificultades sola. Sabe que hay alguien que escucha. Sabe que incluso las lágrimas derramadas en silencio son vistas por Dios. Esa es una señal muy profunda de quienes viven bajo el cuidado del Señor. No necesariamente hablan mucho de su fe, pero tienen un lugar secreto al que regresan cada día. Un lugar donde entregan su vida a Dios, aunque sea con palabras muy sencillas. Y desde ese lugar escondido, Dios comienza a obrar en su corazón de una manera que muchas veces ni siquiera ellos mismos alcanzan a percibir en el momento. Queridos hermanos y hermanas, hay algo muy particular que a veces solo descubrimos cuando observamos la vida de las personas que nos rodean. Hay quienes están atravesando pruebas muy grandes, situaciones que, si cayeran sobre la vida de muchos otros, probablemente ya los habrían derribado. Y sin embargo, en esas personas aparece algo difícil de explicar para quienes miran desde fuera. En sus ojos todavía hay una cierta serenidad. En su manera de hablar permanece una suavidad. No significa que no sufran, ni que no sientan cansancio, sino que en lo profundo de su corazón hay algo que los sostiene. Y eso es precisamente la tercera marca que necesitamos reconocer, una paz que el ser humano no puede explicar solo por las circunstancias. Muchas veces se piensa que la paz solo llega cuando todo en la vida está en orden, cuando el trabajo va bien, la familia está tranquila, la salud es buena y las relaciones son estables. Entonces la persona siente paz. Y eso es cierto en cierta medida. Pero la paz que Dios concede no depende únicamente de lo que ocurre fuera. En la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Una paz capaz de custodiar el corazón y los pensamientos en Cristo. Cuando escuchamos esas palabras, muchos se preguntan cómo alguien puede vivir en paz cuando a su alrededor todavía hay tormenta. Precisamente ahí está el misterio de la paz de Dios. Hace algún tiempo conocí a una persona que atravesaba una etapa muy pesada de su vida. La enfermedad apareció de repente. El trabajo tuvo que detenerse. Proyectos que habían sido preparados durante años cambiaron de rumbo en poco tiempo. Mirándolo desde fuera, cualquiera habría entendido una reacción de desesperación. Sin embargo, cuando hablábamos, lo que más me sorprendía no eran las dificultades que contaba, sino la forma en que hablaba de ellas. No había amargura, no había reproches, solo una frase muy sencilla. No lo entiendo todo, pero sé que Dios sigue aquí. Esa frase no borraba el sufrimiento, pero revelaba que su corazón estaba sostenido por una paz más profunda que las circunstancias. La paz de Dios no es la ausencia de pruebas. Muchas veces aparece justamente en medio de ellas. Es como un ancla lanzada al fondo del mar. En la superficie las olas pueden ser fuertes y el viento puede soplar con violencia, pero el barco no se pierde porque está sostenido desde lo profundo. En la vida espiritual, la paz actúa de manera parecida. No siempre cambia inmediatamente la situación exterior, pero mantiene el corazón firme para que no se hunda en el caos.
Cuando leemos el libro de Job encontramos una historia muy profunda sobre esto. Job perdió casi todo en muy poco tiempo. Sus bienes desaparecieron, sus hijos murieron, su salud se quebró, sus amigos no lo comprendieron. Y en medio de todo eso dijo una frase que ha sorprendido a muchos a lo largo de los siglos. Dijo que el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Esas palabras no vienen de alguien que no sintiera dolor. El mismo libro muestra que Job lloró y expresó su angustia muchas veces. Pero debajo de ese sufrimiento había una unión con Dios que el dolor no pudo destruir. También hoy podemos encontrar personas que llevan esta marca. Tal vez están cuidando a un ser querido enfermo desde hace mucho tiempo. Tal vez sostienen responsabilidades pesadas que casi nadie conoce. Tal vez han atravesado heridas profundas en sus relaciones. Sin embargo, cuando uno los observa, percibe una cierta firmeza interior, no porque sean más fuertes que los demás, sino porque han aprendido a colocar su vida en las manos de Dios. Hay algo muy importante en el camino de la fe. La paz no es algo que fabricamos con nuestra propia fuerza. La paz es un don, y ese don muchas veces llega cuando la persona aprende a soltar aquello que no puede controlar. Hay noches en las que uno da vueltas pensando en un problema sin encontrar respuesta. Hay días en que tratamos de organizar todo perfectamente y aún así la vida toma otro rumbo. En esos momentos el corazón puede caer en la ansiedad o puede aprender algo más profundo, entregar a Dios aquello que supera nuestras fuerzas. Jesús dijo palabras muy suaves en el Evangelio según San Juan. Él afirmó que nos dejaba su paz, pero que su paz no es como la que ofrece el mundo. El mundo suele dar paz cuando todo marcha bien, pero la paz del Señor puede permanecer incluso cuando el camino delante de nosotros todavía está lleno de incertidumbre. Por eso, cuando esa paz aparece en el corazón de una persona, se convierte en una señal muy fuerte de la presencia de Dios en su vida. Quizás también nosotros hemos experimentado algo así en ciertos momentos. Tal vez después de una oración sencilla, tal vez en una noche silenciosa, cuando el alma se vuelve más ligera, aunque la situación no haya cambiado. Tal vez cuando descubrimos que todavía tenemos fuerzas para caminar un día más. Esos momentos parecen pequeños, pero contienen una verdad muy grande. Dios no solo está con nosotros en los días fáciles, también permanece en los días más difíciles. Y cuando una persona empieza a vivir con la paz que viene de Dios, también se convierte en consuelo para los demás. No porque tenga todas las respuestas, sino porque su presencia recuerda a otros que la esperanza sigue viva, en un mundo que con tanta facilidad se llena de miedo y preocupación. Un corazón en paz es como una pequeña luz en la noche. No elimina toda la oscuridad de inmediato, pero muestra que la luz aún existe. Por eso, cuando descubrimos en nuestro interior momentos de esa paz, incluso en medio de problemas que todavía no están resueltos, podemos entender que no es solo una emoción pasajera. Puede ser una señal de que Dios está cuidando silenciosamente nuestro corazón. Y desde esa paz, Él continúa guiándonos día a día por un camino que a veces nosotros no vemos con claridad, pero que Él conoce perfectamente desde el principio hasta el final. Hermanos y hermanas, hay una prueba muy silenciosa en el camino de la vida que a veces no reconocemos de inmediato. Es la sensación de que todo en nuestra vida parece avanzar más lento que en la vida de los demás. Hay momentos en los que miramos alrededor y parece que todos están avanzando. Otros alcanzan lo que habían esperado durante mucho tiempo. Otros construyen una familia, estabilizan su trabajo, realizan proyectos que habían soñado durante años. Y uno, en cambio, siente que todavía está en medio de un camino cuyo destino
no se ve con claridad. Y en esos momentos surge fácilmente una pregunta en el corazón. Señor, ¿por qué sigo todavía aquí? Esa pregunta no es una señal de falta de fe. Muchas personas profundamente creyentes también la han hecho alguna vez. Porque cuando alguien espera durante demasiado tiempo algo bueno, el corazón naturalmente se cansa. Vivimos en un mundo acostumbrado a la rapidez. Muchas cosas parecen obtenerse de inmediato. Con un simple toque en la pantalla podemos recibir información, comprar algo o comunicarnos con alguien que está lejos. Pero las cosas más importantes de la vida casi llegan con esa velocidad. En la Biblia encontramos muchas historias marcadas por la espera. Abraham esperó durante muchos años antes de ver cumplida la promesa de un hijo. Sara atravesó una larga etapa en la que parecía que la esperanza ya se había cerrado. El profeta Jeremías anunció la palabra de Dios durante mucho tiempo, sin ver que la gente quisiera escucharla. Y si observamos la vida de Jesús, vemos algo muy significativo. 30 años de vida sencilla y silenciosa antes de comenzar su misión pública. Aquellos 30 años no fueron tiempo perdido. Fueron años de preparación dentro del plan de Dios. Hay algo muy profundo que el desierto y la espera enseñan al corazón humano. Dios no actúa con el mismo ritmo que el mundo. Él no tiene prisa, pero tampoco llega tarde. Esto es difícil de aceptar cuando estamos atravesando un tiempo largo de espera. Sin embargo, cuando muchas personas miran hacia atrás en su historia, descubren que las cosas más importantes de su vida llegaron en el momento justo, ni antes ni después. Hace un tiempo escuché el testimonio de alguien que pasó por una etapa en la que sentía que su vida se había detenido. Los planes que había preparado no se cumplieron. Algunas puertas que parecían abiertas se cerraron inesperadamente. Durante un periodo largo, solo pudo continuar haciendo cosas pequeñas cada día, tareas simples, sin ver grandes resultados. Pero años después, cuando apareció una nueva oportunidad, comprendió que aquel tiempo silencioso lo había preparado interiormente. Si todo hubiera sucedido antes, quizá no habría estado listo. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo utiliza una imagen muy sencilla. Dice que uno siembra, otro riega, pero es Dios quien hace crecer. Esa imagen nos recuerda que el crecimiento verdadero de la vida muchas veces no se ve de inmediato. Una semilla necesita tiempo bajo la tierra antes de brotar. Desde afuera parece que no sucede nada, pero debajo del suelo la vida está trabajando silenciosamente. Uno de los mayores peligros durante los tiempos de espera es compararse con los demás. Cuando vemos que otras personas alcanzan lo que desean más rápido, podemos pensar que Dios las favorece más. Pero el camino de cada persona es único. Dios no escribe la misma historia para todos. Algunos caminos comienzan rápido, pero también terminan antes. Otros avanzan más lentamente, pero llegan más lejos. En el libro del Eclesiastés encontramos una frase muy conocida. Todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para construir y un tiempo para detenerse. Esa enseñanza nos muestra que la vida no es una línea recta que siempre sube. Se parece más a las estaciones del año. Hay estaciones de flores, estaciones en que las hojas caen y otras en las que el árbol parece quieto. Pero incluso en esas estaciones silenciosas, el árbol se está preparando para una nueva vida. Tal vez algunas personas están viviendo ahora mismo una estación así, un tiempo en el que todo parece avanzar despacio, un tiempo en el que las oraciones todavía no tienen una respuesta visible. Un tiempo en el que solo queda dar pequeños pasos cada día. Pero justamente en esas estaciones se forma la perseverancia.
Y la perseverancia es una de las marcas más profundas de las personas que viven bajo el cuidado de Dios. La perseverancia no significa forzarse con dureza. En la vida espiritual, perseverar significa seguir confiando, aunque el camino completo todavía no sea visible. Significa seguir orando, aunque la respuesta no llegue inmediatamente. Significa seguir haciendo el bien, aunque no siempre haya reconocimiento. Y paso a paso, en ese camino, Dios está construyendo algo mucho más sólido que cualquier éxito rápido. Hay una belleza especial en las personas que han aprendido esta perseverancia. Ya no viven con tanta prisa. No se llenan de ansiedad cuando las cosas no ocurren en el momento que esperaban. Han comprendido que Dios sigue obrando incluso en los días más ordinarios. Y esa confianza les da una estabilidad muy profunda. Cuando alguien aprende a esperar con fe, empieza a mirar la vida con una luz diferente. Ya no observa solamente lo que falta. También comienza a notar las pequeñas cosas que Dios está haciendo cada día. Una puerta pequeña que se abre. Un encuentro inesperado, una fuerza interior que aparece en el momento justo. Son señales discretas que muestran que el camino continúa. Y con el tiempo, muchas personas descubren que los años de espera no fueron años perdidos. Fueron años en los que Dios estaba preparando su corazón para algo que todavía no podían ver. Entonces comprenden que su camino no estaba atrasado. Simplemente estaba avanzando según el tiempo de Dios. Un tiempo que siempre resulta más sabio y más preciso que cualquier plan humano. Hermanos y hermanas, cuando nos acercamos al final de esta reflexión, hay algo muy importante que debe decirse. Muchas veces las personas escuchan palabras de ánimo, escuchan mensajes de esperanza, pero luego regresan a su vida diaria y sienten que todavía llevan demasiadas cargas en el corazón. Y esas cargas no siempre vienen de las circunstancias externas. Muchas veces nacen de cosas que seguimos guardando profundamente dentro de nosotros. Hay heridas que han pasado muchos años y aún así no hemos logrado soltar completamente. Hay palabras que alguien dijo hace mucho tiempo, pero cada vez que las recordamos todavía pesan en el corazón. Hay fracasos que nos hacen sentir que ya no tenemos la capacidad de empezar de nuevo. Y también hay miedos silenciosos que hacen que el futuro parezca incierto. Si esas cosas continúan guardadas dentro de nosotros, poco a poco se convierten en un peso más grande de lo que imaginamos. El corazón humano fue creado para vivir en libertad, pero cuando queda atrapado en el resentimiento, en el miedo o en la culpa, pierde la paz que Dios desea regalarle. Jesús dijo una vez una frase muy sencilla pero profundamente poderosa. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Lo hermoso de esta invitación es que Jesús no dice que solo pueden venir los que ya han resuelto todos sus problemas. No dice que deben venir solo los que son fuertes, los que son perfectos o los que nunca han fallado. Él llama precisamente a los que están cansados. Esto significa que cada uno de nosotros puede acercarse a Dios tal como es. Tal vez todavía tengamos muchas preguntas sin respuesta. Tal vez haya heridas que aún no han sanado completamente. Tal vez haya preocupaciones sobre el futuro. Pero incluso así, Dios sigue abriendo sus brazos para recibirnos. Hay algo muy hermoso en el camino de la fe. Dios no entra solamente en las partes perfectas de nuestra vida. Él también entra en las partes más desordenadas. Entra en los lugares donde nos sentimos más frágiles. Y es precisamente allí donde comienza su obra de sanación. Muchas personas creen que tener fe significa ser siempre fuerte. Pero en realidad, la fe muchas veces comienza con un gesto muy sencillo. Tener el valor de entregar a Dios aquello que ya no podemos cargar solos.
Tal vez hoy alguien está llevando dentro de sí una decepción muy profunda. Tal vez alguien siente que ha intentado muchas veces avanzar y aún así las cosas no han cambiado. Tal vez alguien se siente solo en medio de las responsabilidades de la vida. Pero incluso en este momento hay una invitación suave que sigue resonando. Entrégale eso a Dios. No porque todos los problemas desaparezcan inmediatamente, sino porque cuando una persona empieza a confiarle sus cargas a Dios, su corazón comienza a sentirse más ligero. Y desde esa ligereza interior puede continuar caminando. En la Biblia hay una imagen muy hermosa que dice que Dios ha grabado nuestro nombre en la palma de sus manos. Esa imagen nos recuerda algo profundamente consolador. No hemos sido olvidados, incluso en los momentos más difíciles de la vida. Dios sigue viendo cada uno de nuestros pasos. Hay días en los que podemos sentirnos muy pequeños frente a las dificultades de la vida. Pero para Dios cada persona tiene un valor inmenso. Él no nos mira con una mirada dura de juicio. Nos mira con los ojos de un padre que conoce cada herida, cada temor y cada deseo que habita en el corazón de sus hijos. Por eso, cuando terminamos esta reflexión, quizá lo más importante no sea recordar cada palabra que hemos escuchado. Lo más importante es conservar una certeza profunda en el corazón. No estamos caminando solos. Incluso cuando el camino delante de nosotros todavía no es completamente claro, Dios sigue guiándonos. Incluso cuando muchas oraciones aún no tienen respuesta visible, Él continúa trabajando en silencio. Y aun cuando nos sentimos débiles, su amor sigue siendo lo suficientemente fuerte para sostenernos. Si en este momento hay algo en tu corazón que todavía pesa demasiado, intenta detenerte por un instante en silencio. No necesitas una oración complicada. Simplemente puedes decirle a Dios con sinceridad: Señor, te entrego esto. A veces una oración tan sencilla puede abrir una puerta muy grande dentro del alma. Porque cuando una persona aprende a soltar aquello que supera sus fuerzas, comienza a crear espacio para que Dios actúe. Y cuando Dios actúa, no solo transforma las circunstancias, Él transforma el corazón humano, convierte el miedo en esperanza, convierte el cansancio en una nueva fuerza, convierte capítulos que parecían terminados en el comienzo de una nueva historia. Por eso, sin importar en qué parte de tu camino te encuentres hoy, recuerda que tu historia todavía no ha terminado. Dios sigue escribiendo cada página de tu vida y muchas veces los capítulos más hermosos aparecen después de los momentos en los que pensábamos que toda esperanza se había apagado. Sigue caminando con esa confianza. No necesitas avanzar demasiado rápido. Solo da un paso cada día con la fe de que Dios está contigo. Y cuando una persona camina con esa fe, descubre que incluso en los días más sencillos, la gracia de Dios sigue sosteniéndola silenciosamente paso a paso. Amén.